ustedes que está participando en este hermoso proyecto porque creo que es vital y esencial en estos momentos que vivimos a nivel del mundo, pero yo creo que como Colombia y naciones vecinas tenemos un reto grande y creo que Dios está haciendo algo a nivel de lo que hoy se considera la parte sur del hemisferio, hablando de América Latina, África y Asia. Y así como existió en años pasados, en décadas pasadas, un movimiento en la parte norte, creo que es nuestro reto ahora y va a ser algo muy especial que vamos a lograr. Así que, bueno, vamos a tratar de ingresar aquí de una vez a nuestro tema de hoy y lo llamo yo ese plan estratégico de Dios para la libertad de las naciones. Yo creo que es un tema que si lo podemos entender, yo creo que nos puede dar una columna vertebral para poder comprender ese plan de Dios. Por muchos años, aunque leí la Biblia, había ido a seminario bíblico, la verdad no había entendido que hay una cronología perfecta de Dios dentro de un plan. A veces lo miraba como eventos aislados, pero lo que deseo que podamos mirar hoy es un poquitico ese plan que obedece a un cronograma en el tiempo y que si nosotros logramos entender dónde nos encontramos en el tiempo, podremos ser más efectivos en lo que tiene que ver esta transformación de naciones, porque vamos a tratar de entender un poco esa dinámica. Entonces, quiero iniciar acá mencionando, porque ustedes tienen allí un escrito en donde hablábamos de que Dios ha llevado un plan sistemático, y quiero hacer un énfasis en este contexto de un plan sistemático de la libertad de las naciones. Cuando nosotros fallamos en comprender esto, por eso mismo fallamos en implementar un sistema divino en las diferentes esferas de la sociedad. Mucho se habla hoy de reino, pero lo que aspiro es que podamos de aquí salir con una definición concreta de lo que significa el reino de Dios de manera que lo podamos implementar. Mientras no existe un pensamiento concreto o definiciones concretas, muchas veces nos es difícil luego aterrizar estos componentes. Así que vamos a hablar de que hay una definición de ese reino y vamos a entender cómo se articula esa construcción o implementación, en este caso, en la esfera particular de gobierno. Por supuesto, este espacio es como una plataforma de algo que podremos mirar en detalle, pero vamos a hablar de que hay fases dentro de ello y Israel, si lo entendemos, es una nación que llamaría yo primogénita. Ya Israel la vemos ubicada en el territorio que Dios juró a Abraham desde 1948, se acaban de cumplir los 72 años, que también es muy significativo para entender una generación ha pasado, pero entramos a una fase ahora de mirar naciones de la tierra. Así que esto es el deseo de mirar aquí. Entonces voy a compartir aquí pantalla y vamos a iniciar mirando un poquitico lo que tiene que ver con este plan estratégico. Ya en algunas de las materias, de hecho que he estado allí también escuchando, se nos ha hablado de que en el inicio, cuando Dios planea, nos entrega o le entrega al hombre la comisión o la tarea de administrar y gobernar la humanidad. Y esto es lo que encontramos en Génesis capítulo 1, 28, ¿cierto? Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y aquí encontramos esas dos palabras, no voy a ahondar porque ya he visto que se ha trabajado sobre este concepto y hoy entendemos que si la tierra está como está es por causa nuestra, no hemos asumido el papel de gobernar y administrar. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que a veces la iglesia ha estado esperando en Dios y Dios realmente está esperando en nosotros. Y ahí es donde nosotros necesitamos entonces empezar a comprender, ok, ¿cómo es ese gobernar y ese administrar? A veces nos vamos a un plano supremamente espiritual en donde no somos útiles en la tierra y a veces rechazamos tanto el plano espiritual que se nos olvida que esto se trata de una confrontación espiritual para poder ocupar territorios. De hecho, vemos que el primer evento que ocurre es cuando el hombre
peca porque es tentado, y es tentado por un enemigo que la Biblia nos presenta. Y cuando llegamos al capítulo 6, encontramos una escritura que para mí siempre es trágica, y es donde dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Ahora, aquí por supuesto, como conocemos la narrativa que viene de lo que se llama el diluvio, pero antes de llegar al diluvio, en el capítulo anterior, capítulo 5, es un capítulo interesante que cuando lo leemos, encontramos como una constante, y es Adán tuvo tantos hijos y murió, y el otro tuvo tantos hijos y murió, y todos se mueren, pero realmente Dios lo que nos estaba dejando allí es un cronograma para entender algo que ocurría en el tiempo. Si lo llevamos a un plano cartesiano, de esta manera. Nosotros vemos este con detenimiento, empezamos a mirar el tiempo de duración de vida sobre la Tierra. Así que si ustedes pueden mirar en esa gráfica, pueden darse cuenta que Adán no vivió o conoció 3 generaciones debajo de él, sino que realmente llegó hasta 8 generaciones, en donde todavía, llamémoslo así, que la reunión familiar era de 8 generaciones. Y por supuesto vemos el tiempo de vida de Adán, que fue de 930 años, y ustedes pueden mirar en cada franja, como está Set, Enos, Cainán, estamos hablando de alrededor de un milenio. Es decir, en el inicio la gente vivía prácticamente un milenio. Cuando lo miramos en esta gráfica es muy interesante. Por supuesto aparece en medio de toda esta historia un personaje llamado Enoch, que ahí aparece, que es traspuesto, pero cuando llegamos a Noé, que es el capítulo 6 que acabamos de leer, es el momento en donde a Dios le pesa. Y cuando él habla de traer un diluvio, él jura que a partir de ese momento no contenderá con el hombre más, porque de allí en adelante los años del hombre se reducirán y serán en los más robustos 120, pero muchos 70 años. Cuando lo miramos en esta gráfica, es fascinante ver el proceso que empieza a ocurrir hasta llegar a ese lapso de edad. Entonces, vemos que desde Noé en adelante, el tiempo ahora de vida sobre la tierra empieza a reducirse. Por supuesto, luego de Noé empieza nuevamente a poblarse la tierra, pero donde quiero que nosotros podamos entender es que si ustedes miran en la parte superior en el calendario, hay una franja punteada, pero arriba ustedes tienen 2000 años. Y miramos que si usted baja en esa línea punteada, va a encontrar que después de Taré empieza y viene un personaje que todos conocemos que se llama Abraham. Y Abraham aparece en escena, a quien Dios nuevamente le visita. Es el primer caso que tenemos luego del diluvio en donde Dios va a hablar a alguien y ese alguien va a tomar un encargo. Por supuesto, de allí viene la descendencia que son Abraham, Isaac y Jacob. Pero vamos a decir que estos primeros 12 capítulos de la Biblia comprenden un periodo de 2000 años. Esto va a ser importante para entender un plan estratégico y un cronograma de tiempo. Cuando llegamos aquí a Abraham, en el capítulo 12, encontramos esta frase, versos 1 y 2, y es donde está el enunciado de lo que conocemos hoy como plan estratégico de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios aquí? Dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y le dice, y haré de ti una gran nación o una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por supuesto, habla del famoso promesa, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A veces nosotros leemos muy rápido lo que es esta declaración que Dios le da a Abraham, pero vamos a mirar que aquí se consolida el plan estratégico para las edades. Y Dios se lo desglosa a Abraham en lo que vamos a entender 4 fases. Hoy, por efectos de tiempo, vamos a tocar tan solo un esbozo de la primera. La primera fase es lo que se llama, haré de ti una gran nación.
Y Dios lo que está diciendo es, a través de un hombre, Dios va a construir lo que se llama una nación entera. Y dice que vamos a entender que existe una promesa natural, que es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento como el Israel es natural, pero vamos a entender que hay una promesa espiritual en donde entra ahora todos aquellos que no somos nacidos de judío, pero que por linaje de Abraham tenemos una pertenencia. Muy importante, en la gráfica ustedes van a encontrar que aparece bajo gran nación dos palabras: reino de Israel, reino de Dios. Y esto es muy importante porque vamos a mirarlo como un conductor en el proceso del tiempo. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, haré de ti una nación, Dios está pensando en cómo va a construir un reino que va a servir como modelo a naciones de la tierra, un reino que servirá como una plataforma para un concepto mayor que se llamará reino de Dios. Luego viene la segunda fase y es engrandeceré tu nombre. Bueno, le dice te bendeciré, que hay algo que se llama desatar la bendición, pero le dice engrandeceré tu nombre. Esa palabra engrandecer tu nombre está hablando realmente acerca de transformar el carácter. Y aquí es donde vemos que si vamos nosotros desde este monte de gobierno a crear transformación, debe sufrirse un proceso de transformación interna del carácter, o lo que Dios llama engrandecer nuestro nombre o nuestra esencia. Cuando miramos bíblicamente, ese término nombre hace referencia a la esencia del individuo. Por eso cuando hablamos los nombres de Dios, es muy interesante que cada nombre revela una faceta de su carácter. Y allí es donde nosotros necesitamos comprender que antes de que seamos bendición, debemos sufrir una transformación interna en lo que tiene que ver con nuestro carácter. Lo tercero es serás bendición. Es decir, tú te convertirás en una bendición a donde vayas. Y aquí hay algo que he colocado la palabra árboles de justicia, porque en el plan de Dios es que una persona como Abraham es una semilla, pero que puede mantenerse en el plano de semilla o puede fructificar al nivel de convertirse en un árbol que se vuelva en un frutal que está dando a la vez multiplicación de semillas, o podrían permanecer como un arbusto o una zarza. Dos elementos muy interesantes. Pero por último, vamos a decir que el plan mayor de Dios finalmente se lo revela a Abraham desde aquí. Su plan es que las familias de la tierra, y aquí dice interesante que incluye todas las familias de la tierra, sean bendecidas. Y esto es donde vemos un Habacuc, ¿cierto? 2:4, donde dice la tierra entera será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Donde hay elementos que a veces no hemos conectado es que esa palabra gloria, como ustedes la ven bajo el nombre, o sea, gran carácter, he colocado nombre igual gloria igual carácter. Porque es muy significativo que ustedes pueden anotar esto para que luego lo estudien en Éxodo capítulo 33. Es el momento en el cual Moisés tiene un encuentro con Dios. Realmente es algo interesante porque están teniendo una discusión. Y Moisés le dice, tú no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. En otras palabras, está agotado de la tarea y le dice, estoy solo en esto y a qué horas me tocó. Y en el medio de esa discusión, Dios le está diciendo, yo te conozco por tu nombre. Es un pasaje que si ustedes lo leen va a ser muy interesante y revelador. Dice, yo te conozco por tu nombre. Pero finalmente Moisés se da la vuelta y dice, sabes, yo no te conozco, muéstrame tu gloria. Muy interesante. Y cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, Dios le responde, te voy a revelar mi nombre. Y aquí es donde empezamos a entender que lo que Abraham viene Moisés viene a reconocer por primera vez, porque hasta ese momento nadie sabía quién era ese Dios, solo se refería al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés viene a tener un encuentro para venir a conocer el nombre de este Dios, que ese nombre no se encierra como en un título de frasco en mermelada,
sino que dice Jehová, Jehová, Dios bueno, capítulo 34, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y que visita a los padres y a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No pareciera un nombre, pero es un descriptor de un carácter y es muy importante entenderlo. Ahora, si lo miramos en el tiempo, y voy a pasar acá, vamos a colocarlo ahora en un cronograma, porque vamos a mirar que los siguientes 2000 años a partir de Abraham es donde llamamos la consolidación de lo que se llama el reino de Israel. Por supuesto, estoy hablando de Éxodo y en Éxodo ustedes saben que llegamos a ese momento en donde Israel termina siendo un pueblo esclavo. Y esto creo que es algo que dentro de nuestra narrativa cristiana hemos perdido vista. Se nos olvida que la narrativa de Dios trae libertad a un pueblo en la tierra que era esclavo, pero que a su vez lo quiere extender a las naciones de la tierra que van a ser oprimidas y sometidas a esclavitud a menos de que la humanidad conozca el carácter de este Dios, que es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Una vez sale este pueblo de Egipto, ellos empiezan a una conformación de una nación. Para esa conformación, lo que Moisés les entrega son unas leyes que ustedes ven acá, sé que está pequeña de acuerdo a la pantalla, para algunos será más pequeña, pero son leyes civiles, sacrificiales y morales. En otras palabras, no solamente se entregan los 10 mandamientos, sino un desglose para poder tener unas normas de conducta o un sistema de conducta para todas las áreas de la vida, para la familia, para la salud, para el gobierno, ¿cierto? Para cada área de la vida. Y es un espacio de tiempo, estos 2000 años, en donde existen unos tratos de Dios. Pero vamos a decir que toda la narrativa es una narrativa de la formación de un reino que llega a su apogeo con el rey Salomón y que cuando termina, digámoslo así, en esos 2000 años nos encontramos con que Roma ahora tiene sometido a este reino y los judíos esperan por otro reino. Ahora, si puedo continuar en la historia, entonces podríamos mirar ahora aquí que Egipto necesitamos verlo no solo como una nación, sino que aquí necesitamos lograr ver a Egipto como un sistema tiránico en donde aún la iglesia y el mundo no lo hemos comprendido. ¿Qué elementos tenía Egipto? Y a mí me gustaría aquí abrir por un momento el chat, pero quiero que en 2 minuticos solamente usted me coloque qué sistema identifica a Egipto. ¿Cómo ve que es Egipto? ¿Qué es Egipto allí? Entonces quiero mirar aquí en el chat, en unos 2 minutos de apertura, ¿cómo identifica usted Egipto como un sistema? ¿Qué tipo de sistema sería y cómo lo cataloga? Monarquía, muy bien, tirano, sistema opresor, injusto, idolatría, politeísmo, ok, imperio dictatorial, gobierno tirano. Traten de ir un poco más definiendo perfecto esclavitud, qué elementos están allí. Monarquía y politeísta, exactores, subordinación de todo y de todos por la dictadura del poder económico. Muy bien. Es decir, hay un tema de poder económico interesante, opresor, injusto. ¿Qué más tenemos acá? Excelente. Un nuevo orden mundial, ok, perfecto. Es decir, es la potencia del momento, qué interesante. Un sistema idolátrico, dominio territorial de mares y ríos, perfecto. Antropocéntrico, ok. Un sistema usurpador. Sistema que maltrata a sus gobernados, dominio económico, esclavista, muy bien, que domina todo político, económico y social, excelente, un sistema absolutista, le dice
teístas, supongo, piliteitas, aminista, esclavista. Muy bien. Ok, coincidimos entonces, muy bien, gracias. Coincidimos entonces que en general empezamos a encontrar algunas características acá, ¿cierto? De lo que es Egipto. Pero vamos a encontrar que definitivamente existe una monarquía, es decir, hay un rey, pero necesitamos entender que cuando Dios va a sacar al pueblo, recuerden, quiere libertar. Y esa palabra yo quiero trazarla como un común denominador. Lo que Dios quiere traer es libertad a un pueblo que está bajo una opresión. Y una opresión que es interesante, que no solo se ejerce desde un plano natural, sino de uno espiritual. Dios lo que va a entrar es hacer una confrontación espiritual con los dioses que adora esta nación egipcia. De hecho, se hace como si fuera un Dios. Su palabra es ley. Y cuando él establece simplemente un decreto, se debe cumplir porque es Dios en la tierra. Pero aquí empezamos nosotros a encontrar lo fascinante que es el Dios de la Biblia revelándose frente a una nación que está sometida a unos pensamientos que han desarrollado unas leyes en su contexto que son verdades para la justicia que ellos han establecido. Y aquí es donde nosotros necesitamos empezar a entender un poquito esto. Entonces vamos a decir que Faraón, vamos a contrastar dos líderes acá. Faraón es un personaje que representa, como lo dijeron, no solo una monarquía, sino vamos a decir un líder tiránico. Un líder tiránico no diferente a Hitler, no diferente a de pronto lo que fue Nabucodonosor en su momento de alguna manera, o lo que fue el César, llámelo Calígula, llámelo Nerón, llámelo, es decir, o lo que estaríamos viendo en términos modernos en diferentes sistemas que hoy encontramos, como una Venezuela y un Hugo Chávez, en donde se erigen de alguna manera como ciertos líderes con la idea de la última palabra y a establecer sus normas y su verdad. Es en ese contexto que Dios saca a un pueblo y trae a un hombre que es Moisés. Pero cuando Dios trae a Moisés, todos nosotros recordamos a un Moisés, las famosas tablas de los 10 mandamientos. 10 mandamientos que en esencia tienen que ver con las normas o verdades que permitirán a pueblos traer o vivir en libertad. Personalmente creo que la iglesia recibimos esta imagen de Moisés, un Moisés de juicio y señalamiento, pero yo creo que es una imagen equivocada, porque los 10 mandamientos no es como Dios diciendo, no hagas, sino es como el padre que ve al niño que está por colocar sus dedos en un tomacorriente y más bien le dice, no, es un grito de angustia. Por eso esta imagen me gusta más de Moisés. No los 10 mandamientos desde un señalamiento y juicio, sino desde una enseñanza que permita traer una verdad que traerá libertad. Y cuando entendemos esta narrativa, entonces, todos esos 2000 años nos empiezan a hablar de un pueblo de esclavos, que la pregunta es, ¿dónde es libertad? Porque libertad podríamos pensar que era en el momento en que ya salen de Egipto, pero todos sabemos que la libertad no se trataba de salir de unas fronteras, sino de aprender unas normas de conducta que permitieran un autogobierno para que entonces formaran una nación libre. Algo que es muy interesante cuando hoy estamos viendo filosofías que abogan por superestados versus lo que tiene que ver con autogobierno. Pero si entendemos la historia y la narrativa, continuando un poco, Deuteronomio capítulo 7 nos da algo interesante y es el momento cuando ellos tienen que empezar a enfrentar naciones enemigas. Y aquí en el capítulo 7, versos 1 y 2, hay un libro que he dejado como bibliografía, no hay el tiempo para entrar a toda la discusión y el desarrollo, pero se llama el libro La profecía de los 7 montes. De hecho,
Es el libro más vendido, el segundo libro más vendido en Uganda, y por eso Uganda está gozando de una transformación nacional a raíz de entender los elementos que están aquí. Pero para poner una plataforma muy sencilla, muy básica, en este pasaje dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Leveo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Les empieza a dar unas instrucciones. Ahora, aquí es donde empezamos a entender que existen estas 7 naciones que lo que representan son unas estructuras de poder. Y unas estructuras de poder muy interesantes, porque es lo que Jesús en Lucas 4, cuando es tentado por Satanás, tiene que entender, o nosotros tenemos que entender, que Satanás no tienta a Jesús con la humanidad, sino con los montes. Dice que le subió a un monte y le mostró los montes de la tierra. Está refiriéndose a las Basileas, que está hablando de centros o estructuras de poder. Y aquí hablamos de que existen 7 medios: gobierno, educación, economía, religión, artes y entretenimiento y familia, de los cuales gobierno es una de ellas. Cuando miramos esta imagen nos habla de una película que muy seguramente muchos se vieron, especialmente a los hombres nos encendió algo y nos apasionó algo, porque realmente es una película fascinante. Y es una película que tiene que ver con 2 liderazgos, uno de el César, que es Máximos, el que está de blanco, y el otro, eh, perdón, Máximos, que es el general que está en este momento atado, y Cómodo, que es el César. Y la historia es la misma: una tiranía en donde alguien usurpa el poder y en donde vemos a otro personaje que por influencia y no por dominio empieza realmente a ganar el favor hasta donde hay un combate. Pero la historia es fascinante porque Aníbal ha tenido un sueño de una Roma, y esto es como el sueño de Dios con su reino, un reino en el cual haya justicia, pero el problema es que algunos suben al poder porque otros lo dejan vacío, y entonces empiezan a imponer sus leyes, ambiciones y egolatría. Y aquí es donde es una imagen perfecta de lo que estamos viviendo hoy en día en la humanidad. Cuando yo les hago la pregunta aquí, quiero volver a hacer un alto. Quisiera que usted me definiera la palabra reino. Si podemos abrir el chat. Miremos acá, ¿cómo define usted reino en una frase? Quisiera, por favor, que usaran el chat para esto. Reino. ¿Qué es un reino? Ok. Sociedad gobernada por un rey, territorio que gobierna un jefe, sistema político, equidad, gobierno, ¿ok? Poder, totalidad, dominios, espacio, dice aquí, donde se ejerce poder, mandato y hegemonía, ¿ok? Organización, determinado territorio donde un rey administra, perfecto. Territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina, muy bien. Poder o territorio, dirección, gobierno, normas, economía. Fíjense, o sea, todos de alguna manera lo involucran, pero aquí es donde digo, nosotros necesitamos llegar a una definición concreta que nos permita a todos tener un mismo enfoque. Territorio gobernado por una sola persona, ¿ok? O sea, en general estamos viendo aquí que tenemos claridad de que hay un monarca o un rey que gobierna sobre un territorio. Algunos han hablado acá de normas de conducta. Estamos incluyendo que hay una población definitivamente sobre la cual se gobierna. Hay unos siervos, aquí lo están colocando, perfecto. Ahora voy a regresar a nuestro material. Entonces, voy a utilizar en este momento esta bandera. Esta bandera es de lo que llamamos hoy el Reino Unido. Es un reino, y es un reino que, aunque es un país y lo entendemos como una nación, opera sobre un conjunto de normas y leyes diferentes a las colombianas. Por ejemplo, recuerdo que a un amigo le ocurrió que se le cayó en plena plaza central en Londres la billetera.
Y él, como colombiano, inmediatamente dijo, perdí la billetera. Pero alguien le dijo, ya fue a la oficina de objetos perdidos allí alrededor de la plaza. Ahora muy seguramente algunos dirán, ¿cómo así? Pero ¿por qué en Inglaterra existe una oficina de objetos perdidos y no la tenemos en Colombia? Y es una pregunta muy interesante para hacernos nosotros aquí. Pero vamos a definir que reino es un sistema, y ojalá anote usted esta definición, por favor, un sistema de administración y control sobre un grupo de personas y cosas en un territorio particular. Entonces, un reino es un sistema de administración y control sobre un grupo de personas y cosas en un territorio en particular. Por supuesto, está liderado por un monarca, ¿cierto? Pero vamos a mirar que lo que es más importante es que ese sistema de administración y control obedece a un conjunto de leyes que se plasma en una constitución, pero se establece sobre un grupo de personas y cosas sobre un territorio. Fascinante en la historia es que Israel es el único reino que está considerado como nación por los constitucionalistas, a pesar que dejó de cumplir una de las condiciones, y es no tener territorio por prácticamente 2000 años. ¿Qué es lo que les permitió mantenerse unidos? El conjunto de leyes que no fueron dadas por personas, sino fue dadas por Dios, que les han permitido una cohesión y les han permitido una libertad. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar allí en Israel y fue fascinante para mí montar en el tranvía y ver cómo la gente dejaba sus bolsas a la entrada y se movía en los vagones para ir de pie, y a la salida cogía sus bolsas. ¿Por qué? Porque en su código, dentro de unos mandamientos, es claro para ellos: no robarás. El Shabbat. Es fascinante ver cómo ellos literalmente en las calles quedan desocupadas porque es un momento de consagración a su Dios. Pero lo que quiero que miremos es que cuando vamos a Isaías 2, 2, 3, que tienen la escritura aquí, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Es decir, hoy estamos viendo algo postrero. ¿Por qué? Porque Israel ya es un reino, ya es una nación consolidada, que además es la democracia única en Medio Oriente. Pero dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es decir, ahora lo que yo quería que aquí viniéramos es entender: Dios toma un hombre, forma una nación, conforma un reino. Ese reino tiene unas características, tiene unas normas, tiene unas leyes, una conducta, pero ahora está ubicada. Ahora, cuando el presidente Trump la establece a Jerusalén como capital, capital del mundo, donde colocan la embajada, eso tiene un elemento profético. Pero ahora no es para el fin del mundo, sino es para entender una etapa para las naciones de la tierra. En este primer bloque quiero llegar hasta este punto y es cerrar con esto. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 contiene una profecía que para mí es lo que estamos viviendo delante de nosotros. Todos estamos viendo la evidencia de un emerger de un nuevo orden mundial. Estamos viendo que en medio de la pandemia hay una serie de elementos que se están desarrollando. Vemos cómo ciertas libertades se están tomando de los ciudadanos bajo el pretexto de una pandemia y bajo el pretexto del temor y pánico que se está haciendo. Pero interesante es que Nabucodonosor tiene un sueño en donde ve la famosa imagen, pero interesante de esa imagen es que en los días postreros la interpretación es que una roca, ¿cierto? Una piedra cae en los pies y derriba todo. Y yo creo que estamos hablando de que esa piedra no cortada por mano humana, está hablando de Cristo, que vino hace 2000 años, pero que ahora hay un elemento interesante que vamos a ver ahora en la siguiente sesión de transición global para entender un plan estratégico de libertad sistemática a las naciones. Pero hoy nosotros, dentro de nuestro cristianismo, no podríamos entender esta narrativa sin comprender el plan de Dios como plataforma. Es decir,
si queremos entender un modelo de transformación, de libertad de pueblos, necesitamos estudiar cómo Dios toma un pueblo de esclavos, cómo siembra en ellos unas leyes y unos principios, y cómo entonces lo lleva y lo eleva a una condición de nación que hoy en día está siendo luz. Es decir, otra de las cosas que me impactó es cómo en 70 años, una nación que viene del destierro, tiene semejante progreso y semejante desarrollo. Cómo en solo 70 años estamos viendo una transformación. Y el tema es estos elementos que estamos comprendiendo hasta aquí. Entonces, voy a detener en este momento, siendo las 52, porque quiero abrir espacio a algunos comentarios dentro del chat y algunas preguntas que quizás hasta este punto, por favor, podemos empezar a trabajar dentro de nosotros. Aquí cierro, muy bien. Entonces, quiero preguntar acá, ¿hasta dónde entendemos este proceso de 2000 años? Acabamos de correr en una hora con historia. Tomamos los primeros 2000 años hasta Génesis 12 y ahora acabamos de ir de Génesis 12 hasta el libro de Malaquías. Y acabamos de quedar en el punto para poder entrar ahora a nuestros días hoy. Pero quiero mirar este momento para ustedes, si habían visto el orden cronológico perfecto de Dios y si podían entender un plan estratégico para luego extenderse a las naciones de la tierra. Quiero mirar algunos comentarios en el chat. Ok, entendemos que Dios es un Dios que se programa y que todo está bajo el dominio de Él. Ok, Osmar, gracias. Sí y no. Es decir, si bien Dios tiene un plan, creo que nosotros podemos retrasar o avanzar en el plan en la medida en que lo entendemos y nos movemos adelante. Muy bien, un plan de Dios interesante, el plan de Dios es perfecto. Por falta de conocimiento que le ha faltado a las personas para que sean parte del gobierno, el plan estratégico de Dios en la tierra. Yo creo que aquí hay un gran punto y es tan importante por eso que ustedes que están participando hoy del ICES están entendiendo que por años todo lo que era el área de gobierno fue considerada del diablo. Pero hoy estamos entendiendo acá que al contrario, Dios ha dado unas normas y unas leyes que si no son colocadas, sencillamente se convertirán en las verdades de turno de otros tiranos que tomarán el poder. Por eso necesitamos ver, es una narrativa de Dios trayendo libertad a los pueblos de la tierra. Muy bien, no en esa dimensión. Ok, Ezequiel 36, no alcanzo aquí a mirar, 36, perfecto. Israel es el plan estratégico de Dios, porque si Israel es el plan, precisamente hay tanta guerra con Israel porque no podemos ignorar que esto se trata de una batalla espiritual, y esta es una pregunta muy interesante, porque como dije al comienzo, cuando nosotros retiramos de la escena de que existe un mundo espiritual, asumimos que solo se trata de una batalla de ideas, pero necesitamos entender que las ideas están siendo, o digámoslo así, están viniendo de fuentes. Por eso la Biblia lo que hace es filtrar las ideas y pensamientos que tenemos. Entonces, cuando ustedes piensan en un Adolfo Hitler, que él se reunía con su Führer, o digámoslo así, con ese ser al cual él se comunicaba, empezamos a entender entonces que la razón y la idea de venir a exterminar un pueblo judío no era solamente de un individuo, sino de un mundo espiritual que quiere erradicar de la tierra todo lo que tenga nombre de Dios. Y por eso es que nosotros aquí tenemos que entender cómo a través de entender primero el carácter de Dios podemos crear leyes que brinden realmente una justicia porque están apalancadas en una verdad mayor, no una verdad del grupo de turno o la construcción social que se ha querido hacer. Muy bien, pensamos en los indicadores, pero no en ese plan estratégico y ordenado. Perfecto. Veo la preparación para la segunda venida de Cristo. Voy a hablar de eso un poco porque algunos ya tienen las maletas empacadas y puede que se demore un poquito todavía.
Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, muy grata la conferencia, gracias. Esto nos aclara el panorama según Dios, perfecto. Solo Dios pudo mantener en el corazón de Israel sus mandamientos. Sí y no. Fíjense que la historia lo que nos muestra es tantas veces que Israel se apartó de Dios. Y cuando se apartó de Dios y empezaron a adorar a otros dioses, lo que vino sobre ellos fue calamidad. Aquí quiero poner un paréntesis porque Venezuela es un ejemplo perfecto de esto. Por eso cuando hablo de que Israel es el primogénito de naciones, analicen cualquier nación y verán los mismos componentes. Y Venezuela han sido desterrados a las naciones de la tierra. Pero también, si ustedes miran en Venezuela, lo que tiene que ver con la santería, con la brujería, con la hechicería, es un tema que se esparció por Venezuela. Personalmente a mí en el año 90 me cerraron la visa para ir a Venezuela por ser cristiano, porque iba en una misión cristiana. Desde allí se empezaban a identificar algunas características. Así que aquí necesitamos poder entender el contexto. Excelente y gracias por ese aporte. Sería bueno que nos ilustrara un poco más la materialización del gobierno de Dios en Israel y cómo se puede implementar en nuestro país. Gracias. De eso es de lo que se trata, que podamos ir mirando adelante. Hoy es abrir un poquito el pensamiento, porque en la iglesia siempre hemos estado con casi que con una idea de cuatro paredes en donde pareciera que solo el mensaje es que la gente se salve para ir al cielo. Pero aquí estamos viendo desde aquí que la narrativa de Dios ha sido traer libertad a las naciones de la tierra. O digámoslo de otra manera, que el sistema, estoy usando esa palabra a propósito, el sistema de Dios pueda venir a la tierra. Y bueno, hay unos libros en bibliografía que les dejé. Hay uno muy bueno que les recomiendo, que es como la plantilla de la Reforma desde el Antiguo Testamento de Landa Cope. Se los dejé allí. Es un libro que les recomiendo. Y el otro de Vishal, ahí van a encontrar ustedes elementos como, por ejemplo, Vishal es un hombre fascinante. Sé que tanto Rodrigo Tapias como Pastor Augusto, que estuvieron también ya exponiendo, ellos han estado hablando, porque ver a alguien de la India, dentro de un pensamiento de la India, empezar a socializar por qué Occidente avanza, allí él empieza a colocar estos elementos de lo que era el Reino Unido en ese tiempo, que llega a colonizar India, y cómo lo que ellos traen es precisamente un sistema más claro de administración y control que permite hacer o traer un progreso en India. Es muy fascinante, así que te dejo como respuesta eso allí. El plan de Dios se ha visto retrasado porque no ha sido fácil hacer cambios en la mentalidad de esclavitud. Eh, Como alguien escribió atrás, por falta de conocimiento el pueblo perece. Como he mencionado, por años yo mismo nunca vi que había un cronograma de Dios. Siempre era como algo al azar, en donde cada generación como que pues ahí le tocaba ver qué logra. Pero si nosotros hoy podemos entender que esto es un plan a donde vamos a ir en la siguiente sesión, vamos a entender es cómo lo aterrizamos y cómo también dejamos una plataforma para las siguientes generaciones, porque estamos entendiendo que cada uno de nosotros tiene una parte para avanzarlo o perderlo. Y yo creo que estamos aquí es para entender cómo avanzar ese plan y cómo traer a la nación de Colombia una nueva realidad, Colombia y Latinoamérica. Muy bien, empezó con Génesis, entonces el plan está diseñado en Ezequiel. Aquí me insiste en 36, 24, 25. Ya voy a mirar ahorita Ezequiel 36, 24 y 25. El plan no solamente está allí, podemos mirar diferentes escrituras, Isaías 60, que ahora voy a tocar algo en nuestra siguiente sesión. Revelación progresiva que muestra procesos y crecimiento, correcto. Esa es una palabra clave y gracias, Diego, porque necesitamos entender que a Dios a veces le toma generaciones romper un paradigma para que nosotros entendamos a un siguiente nivel. Hoy necesitamos entender en el paradigma actual para podernos mover en el tiempo. Cada paradigma tiene una unción para el momento y nosotros necesitamos entender la unción disponible para el momento. Esta Pascua para mí fue una Pascua particular porque no fue coincidencia que tuviéramos los cristianos y judíos la celebración en el mismo día. Creo yo que fue un momento de empezar el éxodo de las naciones de la tierra. Lo que estamos viendo de confrontación entre Trump con el Estado profundo
y con temas que para algunos les suenan todavía teorías de conspiración, no es otra cosa sino una colisión de reinos. Que no nos guste o nos guste Trump, ese ya es otro problema. Dios nunca nos pide permiso y nos pregunta quién quiere escoger. Nosotros lo que necesitamos es entender señales dentro de un proceso global de lo que está pasando hoy en las naciones. Y lo que se está sacando es basura terrible en pedofilia, en niños que estaban en subterráneos, en lo que estamos hoy viendo de aún los científicos manipulados dentro de una OMS. Todos estos temas necesitamos entenderlos dentro de un cronograma de la historia y qué es lo que Dios está haciendo y vamos a mirar ahora. Muy bien, voy a mirar un par y continuamos. Hoy Dios nos da la autoridad para ejercer el gobierno de Dios acá en la tierra, correcto. Nosotros somos los que tenemos que llevar esa realidad. Por eso Israel es el modelo. Ellos están ejerciendo una autoridad dentro de su territorio. Es maravilloso entender este orden cronológico y comprender que los gobiernos han sido direccionados por Dios y que esta es apenas una parte de la historia conforme al plan estratégico de Dios. Eso nos lleva a pensar que la actual situación es parte de este plan. Gracias. Personalmente yo lo miro de esta manera. Satanás siempre va a tratar de hurtar, matar y destruir, pero Dios lo que hace es dar la vuelta cuando le da a la humanidad las herramientas. Este es un momento que podía ser catastrófico, pero creo que el Espíritu Santo lo que está es trayendo entendimiento a su pueblo. El hecho de que ustedes, para mí esto es un milagro, porque el que hoy esté ocurriendo este escenario en donde ustedes están siendo formados para un área de gobierno, pero con una cosmovisión bíblica, lo que está trayendo es esperanza a las naciones de la tierra. Y esto es fascinante y es importante y dense un aplauso, la verdad, porque esto es el momento a donde, voy a decirlo, profetas y la historia esperó por ver el día de un resurgimiento de la humanidad, buscando las leyes de Dios para implementarlas en las naciones de la tierra. Así que ahí estamos, es excelente esto. Muy bien, Dios seguirá buscando quién se ponga en la brecha para que su reino siga. Sí, creo que en la brecha necesitamos los que están en la brecha, pero hay demasiados en la brecha y pocos en el campo de batalla. Y necesitamos aprender a estar en la brecha y en el campo de batalla a la vez. La revelación de Dios, así como en tiempos de Egipto, hoy nos la está entregando por la revelación de Dios, así como en tiempos de Egipto, hoy nos la está entregando porque hay en este momento muchas personas cristianas encerradas en cuatro paredes. Por lo que alguien dijo, esto es revelación progresiva. Si ustedes miran, todos los avivamientos ocurren siempre en la periferia, no en el centro. Es triste, pero en la historia, si miramos, voy a entrar solo a la Reforma siglo XVI, pero fue la iglesia la que persigue a Lutero, la iglesia católica. Pero lo interesante es que fueron después los luteranos los que persiguieron a Juan Wesley y después los bautistas los que han estado persiguiendo todo el movimiento del Espíritu Santo. Es decir, Dios sigue moviéndose, pero nosotros necesitamos entender los cambios paradigmáticos dentro de la construcción del reino de Dios para lo que Él tiene. Pero es otro tema fascinante, por cierto, que lo podemos trabajar en algún momento. Muy bien, voy a saltar, quedaron varias allí, pero las miraré ahora hacia al final. Voy a continuar en esta segunda parte y quiero aquí colocar inclusive para ustedes algún tipo de material e insumos que pueden ser de gran bendición. Vamos a hablar del reino de Dios entre nosotros. Cuando Jesús viene, cuando nosotros entendemos que dentro de una narrativa judía, ellos tenían dentro de su sangre la expectativa de un reino, ellos por eso le preguntaron, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? Por eso también lo rechazaron, porque ellos esperaban era un guerrero que viniera a darle a todos estos romanos y sacarlos de la escena. Pero sin embargo, aquí tengo una escritura, hay muchas, pero Lucas dice preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjense que ellos están haciendo una pregunta porque dentro de su estructura de creencia sabían que había un reino por venir. Los judíos esperaban un reino, pero usted y yo ni siquiera hemos pensado en un reino ni esperamos un reino, esperamos un rapto. Y ahí es donde tenemos una crisis que tenemos que lograr cambiar. Ahora, no se me desconecte, usted no cree en el rapto. Ojo,
yo quiero que aquí solo se quede un paso a la vez. Por eso le digo, hay algunos tan listos con las maletas empacadas que ya no son útiles en la tierra, porque solo piensan que todo se va a destruir. Pero la narrativa que estamos teniendo es que Dios lo que está esperando es en nosotros que tomemos las riendas y traigamos de regreso algo antes de su venida. Y ya les voy a mostrar una imagen que nos va a ayudar a aclarar esto. Pero dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿dónde dice? Entre, y aquí viene un rompimiento paradigmático. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no es algo que solamente va a caer un día como un manto. Jesús ya trajo una realidad de este reino. Ahora aquí les voy a ayudar a mirar un par de elementos. La palabra cristiandad, nosotros en el español no nos dice mucho. En el inglés la palabra es Christendom o dominio de Cristo. Cuando los reformadores empezaron a llevar el evangelio, ellos entendieron algo que la iglesia perdió, y perdió porque fuimos infiltrados desde logias secretas del lado oscuro, a ponerlo de alguna manera, donde se nos cuenta, perdimos el objetivo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué ven en Israel desde que salen de Egipto? ¿Un pueblo buscando cuevas y madrigueras donde esconderse? ¿O un pueblo que al contrario empiezas a tener una dinámica de conquista y expansión para extender un territorio sobre la tierra? Y ahí es donde los reformadores, cuando capturan esto, ellos entendían dos cosas. Evangelizamos, pero transformamos territorios. Por eso el dominio de Cristo es extendido, y es así como logran que naciones como Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, Austria, Inglaterra, sean naciones que se cristianizan no por un dogma religioso, sino por un código o normatividad de leyes morales que transforman su economía, su sistema de gobierno, la familia, medios, todo lo que hacían. Aquí dice Mateo 28, y quiero que miren que esta versión es de 1752. Es la versión, creo que se llama Dwight Rhymes, pero es de 1752 y dice, y viniendo Jesús les habló diciendo, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, dice, por tanto vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo. Noten que esta versión en 1752, ellos no leían, vayan y hagan un discípulo a ver si se salva entre tantas naciones, sino que el encargo fue, vayan y enseñen a todas las naciones. Podemos mirar esta otra versión de 1898. Dice, y habiendo llegado cerca, Jesús les habló. Les habló diciendo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Habiendo ido entonces, discipulen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo aquello que les ordené a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin completo de la era. Aquí empezamos a entender algo. O sea que hay una era. Y podríamos hablar de eras cada 2000 años. Los primeros 2000 años hubo una era, estaba Abraham. Pero desde Abraham hubo otra era hasta Jesús. Y han pasado 2020 años desde Jesús, en donde estamos en una transición de era. Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan que el Jerusalem Post no anunció que había nacido un personaje llamado Abraham, ni tampoco lo anunció que había pasado con Jesús, sino que fueron unas décadas después que empezaron a decir algo ha ocurrido. En este momento, la humanidad está viendo una transición, y hay una transición de era. Y por eso necesitamos entender esto. Ahora, la versión del mensaje dice, Jesús, sin dejarse intimidar por las amenazas, continuó y les dio este encargo. Dios me autorizó y ordenó que los comisionara a ustedes, vayan y entrenen a todo el que se encuentren lejos o cerca en esta forma de vida, marcándolos con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
luego instruyanlos en la práctica de todo lo que les he mandado a ustedes. La palabra clave aquí es el it, es el discipulen. Y esa palabra es una palabra que es el apostolos. El apostolos, desde seminario bíblico, siempre ha sido enseñado como enviar a alguien en misiones a plantar una iglesia. Y ese ha sido nuestro problema. Pero hay algunos escolares y algunos eruditos como F. Bruce, que dentro de sus estudios dice que la palabra que Jesús utilizó en ese momento era un término sirofenicio. Como ustedes saben, Roma estaba en el poder, pero Roma todavía era influenciada por la cultura griega. Y lo interesante es que dentro de los griegos, cuando ellos conquistaban naciones, lo siguiente, luego de vencer, digámoslo así, a las tropas enemigas, es que enviaban una flotilla de barcos con un barco en la cabeza que era llamado el Apostolos. Y este Apostolos era un barco que ya no llevaba tropas, sino llevaba a lo que eran mentes brillantes en las leyes, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, en el arte, con una meta, y aquí quiero que presten atención. Su misión era transformar la cultura en el nuevo territorio para que cuando el rey quisiera visitar las colonias en un tiempo, se sintiera en casa al llegar. Y esta imagen creo que hace más honor y sentido a lo que Jesús está esperando a su regreso, que nosotros las colonias que él conquistó las podamos tener siendo transformadas a lo que es el cielo para que el cielo venga a la tierra, en donde las leyes no van a ser las leyes que hoy vemos de opresión y esclavitud, sino leyes de libertad porque están basadas sobre verdades eternas que entienden cómo reformar sociedades partiendo de las leyes, pero por supuesto necesitamos el conjunto de los 7 montes. Y aquí es donde empezamos de pronto a decir, o sea que Jesús lo que vino fue por eso anunciar el reino de Dios, porque la transición era, miren, ya no es Israel. El plan desde Abraham, se lo dije, es que las familias de la tierra sean bendecidas. Y aquí necesitamos hacer un cambio paradigmático. Si yo les preguntara, ¿qué clase de liderazgo ves en Jesús? Si yo te pidiera que pusieras un rostro al tipo de liderazgo que hoy ves en Jesús, ¿qué rostro pondrías? Quiero que pienses por un momento allí, tal vez, no en el chat, no lo voy a abrir, pero escribe, o sea, ¿qué tipo de rostro pondrías al cristianismo de hoy? Les voy a contar mi rostro, la Madre Teresa. Y yo creo que este es el cristianismo que hemos tenido a través de los siglos y un cristianismo que definitivamente es parte del llamado de Jesús a la iglesia, asistir al necesitado, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. En este tiempo de pandemia, la iglesia está haciendo una labor social admirable, pero creo yo que hay otro rostro que Jesús espera que nosotros entendamos y es este rostro. Para mí es el rostro de un reformador. Tal vez algunos vieron la película, pero William Wallace fue quien trajo libertad a Escocia e Inglaterra. Y yo creo que hoy Dios está buscando, y creo que en este escenario están hombres y mujeres que tienen un corazón de servicio, pero también con una pasión por reformar, por una pasión por liberar de los yugos de opresión de sistemas tiránicos que vienen desde unas realidades espirituales. Y aquí es donde debemos entender que la clase de imagen de Jesús dentro de nosotros determinará la clase de liderazgo que desarrollemos. Hoy por eso quiero que haya un cambio paradigmático en ustedes. Ahora, entendido esto, un reformador, ¿a dónde debe moverse? Jesús, su oración, que la rezamos en otro tiempo, hoy la oramos, pero que es el Padre Nuestro, inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, llévanos a tu reino urgentemente porque esta tierra se está acabando. ¿Están de acuerdo? O por el contrario, lo que dice es:
venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿En dónde? En esta tierra como es en el cielo. Para mí es una oración de un reformador diciendo, tinieblas, ustedes no podrán permanecer en territorios porque aquí ahora es una nueva época para que el reino de Dios venga. Así que cuando yo quisiera definir el reino de Dios, yo lo defino de esta manera y me gustaría que ojalá tómele una imagen o anótelo, pero el reino de Dios es el sistema de administración y control del cielo basado en las leyes de Dios que regulan todas las áreas del comportamiento humano para ser practicadas en cada monte de la sociedad. Es decir, para cada esfera existe una plantilla que usted y yo necesitamos traer. Aquí estamos en el monte de gobierno. Como monte de gobierno necesitamos entender cómo traer esa plantilla. Y aquí yo voy a empezar a utilizar unos ejemplos de la vida real. Hay un primer video que quiero presentarles a ustedes con una mujer en Uganda, se llama Allen Kajina. Ahora, aquí necesitamos entender que por eso como creyentes necesitamos vivir un proceso. Cuando María Claudia el otro día en su ponencia estaba hablándoles de cómo aquí no estábamos, era para buscar un cargo público y para buscar simplemente una pleitesía. Porque aquí lo que necesitamos entender es que a menos de que usted esté totalmente rendido a Cristo y haber entregado su vida a Él, no sirve para este encargo. Y no sirve para este encargo es porque la tarea que requiere, especialmente hombres y mujeres llamados a cargos públicos, es una confrontación de batalla de un nivel alto. Y un nivel alto que va a tener que enfrentarse a la corrupción de este mundo. Pero lo que quiero mostrarles que es posible cuando usted entiende dos cosas. Dios está con usted, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, y Dios está interesado en traer libertad a las naciones, por tanto lo va a respaldar. Esta mujer, Allen Kajina, entró a trabajar en Impuestos Nacionales de Uganda. Era la organización más corrupta de Uganda en su tiempo. Cuando ella está allí, durante ese momento, en medio de la corrupción, el jefe, pasados 10 años, el jefe es encontrado en un escándalo y es sacado. Y dice que ella, orando a Dios, le pidió, Señor, ¿qué hacer? Dice que Dios le inquietó, dijo, postúlate. Ahora, ella, una psicóloga, una mujer que había estado por 10 años en la organización, pero una cristiana que estaba entendiendo la dinámica del reino de Dios, dice que inicialmente ella batalló en su cabeza. Pero luego de que acepta, Dios hace que ella quede. Y lo que esta mujer logra es erradicar prácticamente, podría decir al 99%, la corrupción dentro de esta institución de impuestos nacionales de Uganda. Se ha convertido en un fenómeno porque lo que ella inclusive logra es elevar la recaudación de impuestos a un 300%. ¿Por qué? Porque la población de ver a alguien íntegro, honesto, con una realidad en donde ahora los recursos los estaban reinvirtiendo en escuelas, en microcréditos, la gente empezó inclusive a traer mayores impuestos con el ánimo de restaurar. Y ha sido un milagro que ustedes lo pueden chequear. Así que les quiero presentar aquí a Allen Kajina. La entrevista está con subtítulos, así que por favor quiero que le presten atención. When Allen Kajina took over Uganda's Revenue Authority, the agency had a bad reputation. However, by the time she finished her tenure, that had all changed. She joins me today to talk about how she was able to do the seemingly impossible. Mrs. Kajina, welcome to Turning Point. Thank you. Now, let me start by asking you, how bad really were things when you took over the job? They were bad. They were bad. I've worked in the URA for 22 years. The first 13 years were really bad. There was a lot of When Allen Kajina took over Uganda's Revenue Authority, the agency had a bad reputation. However, by the time she finished her tenure, that had all changed. She joins me today to talk about how she was able to do the seemingly impossible. Mrs. Kajina, welcome to Turning Point. Thank you. Now, let me start by asking you, how bad really were things when you took over the job?
They were bad. They were bad. I've worked in the URA for 22 years. The first 13 years were really bad. There was a lot of corruption, high-handedness. We were the law. Systems were non-existent. Documents were manual. And so retrieval and even giving service to the public was really not good. And the public just didn't like us, so we had a bad reputation, and we didn't disappoint. Okay, so for you, what made you know better? Where did you get the idea that something could be different? Well, I always wanted something to change from the time I joined. I wanted us to have a good reputation. I wanted us to have a good service. Nobody wants to sit in a dump or in a bad place. Well, you say that, but there were people doing the job before you came along. So what made you different? I'm a Christian, and we had a number of Christians in the organization, and I knew that God will not put you in a place to make it just stay the same. We have a purpose in any place that God will place us. And I was a junior officer, and I grew through the ranks. And I think they did their best. But when you don't have a God that you serve, or if you're not serving the kingdom of God, there's only so much that you can do. Now, I've spoken to some of your friends and colleagues, Jennifer Masisi, Madam IGG, and you all seem to share something in common, a desire to want to clean things up and rebuild the nation. They've talked about the dangers that came with the job, but I want to find out from you, though, what are some of the exhilarating moments you had in the job that made you think, ooh, yes, this is why I do this job? Well, I can think of several. The main one was when we began the staff reforms. Because of the kind of reputation we had and the poor service that we had, we knew we had to change. And that change couldn't be a small step change, it had to be a shock. So we terminated everybody, 2,000 people, and asked them to reapply for their jobs, but in a small organization, fewer levels, fewer jobs. And that took 6 months, and we dropped 500 people. Wow. That was exciting. Listen to you, it was exciting. But moving forward, you were in your organization for 22 years. Did you ever worry that all the hard work you've done would be undone? It's something you worry about in leadership all the time, and it's something you work for. So you build structures, you build staff capacity, you do everything possible to make sure there is no reversal. And you make sure you have the right people in the right place, because ultimately you can do all the good systems and put, the state-of-the-art technology in place, but if you don't have the right person with the right heart in place, anything can go back. And for someone watching, be it in Australia or in Nairobi or in Europe, how important would you say it is to have people like yourselves who are Jesus people, as I call them, in government, in civil service, in media? Because most of the time when we think about ministry, we think about going out doing evangelism with the church and joining the praise and worship team and going on missions to Africa somewhere. How important is it to have people in the marketplace like yourselves? Well, the truth is not all of us are going to be pastors or choir leaders or in mainstream ministry like we call it. Most of us will be working in public service or in business. And the kingdom of God, as far as I understand it, was not meant for the church, it was meant for the marketplace. And when you understand that I have the kingdom of God in me and He expects me to bring the kingdom of God where I am, then I know my ministry is in the marketplace. I am supposed to work for Christ in the place where He has placed me. And so it's extremely important that Christians who are in organizations or in business know that they're ministers in those places. I always told Christians when they invited me to speak that I am an anointed tax collector. Oh. The anointing on me is to collect tax. And I was a minister then. Wow. Yeah.
Anointed tax collector. Yep. Now, for you, you've retired. What's the future looking like? I mean, you look like you should just be starting, not retiring. I mean, you're very nice. I am waiting on God, but I believe I'm actually going back into the public service. I have never worked anywhere else except the public service. I have a passion for transformation of other public entities, and I think governments are put in place to serve, but a lot of public entities ask to be served. And so I am praying and waiting and asking God where my next posting is going to be. And I believe my next appointment, I cannot enter into my next appointment until I have wound down from that assignment and prepared for the next assignment. Well, Mrs. Kajina, thank you so much for joining us in Turning Point. Thank you. Qué fascinante. Qué fascinante cuando por un momento pensamos qué significa cuando alguien entiende que tiene el reino de Dios dentro de ellos y que a donde va, todo entorno debe cambiar por esa realidad. Me gustaría tomar un momento aquí y escucharlos en cuanto a qué les llama la atención de lo que Allen comenta aquí. Así que si pueden abrir su chat, vamos a tomar 3 minuticos nomás, pero quiero escucharles a ustedes. Muy bien. Generar cambios en la sociedad, muy bien. Nuestro Dios nos hizo ración santa. Su cristiandad no es un vestido, es lo que es. El poder de influencia sobre el valor de la honestidad y el carácter de ella para asumir. De acuerdo, usted, aquí es donde entra algo que, si ustedes lo piensan, se necesitan pantalones para despedir a 2,000 personas. Ahora, aquí es algo de también entender, porque yo atrás mencioné, necesitamos liderar por influencia, no por dominio. Hay momentos donde necesitamos firmeza, pero hay que no confundir 2 elementos allí. Pero aquí vemos un ejemplo perfecto de entrar a una institución y cambiarla. Su éxito ha sido tal que ahora que estaba yo el año pasado, en noviembre, estaba dictando una conferencia o un seminario a través de Haggai con líderes de 28 naciones, y habían 2 ugandeses, y me dijo uno de ellos, en este momento el presidente le acaba de asignar al Ministerio de Transporte y acabo de entrar también a limpiar y sanear la organización. El mundo está esperando por líderes que puedan realmente hacer cambios. El reino de Dios está dentro de nosotros y en nuestras mentes. Muy bien, Dios actúa en corazones dispuestos. Trabajar por el prójimo es lo máximo para un mejor vivir. Excelente, la identidad que tenía ya dentro del reino de Dios. Puesto el servicio aquí en la tierra, no le dio miedo implementar una acción de choque. Confirmación que Dios no solo... quiero retornar a esta realidad de no le dio miedo. Aquí es donde nosotros necesitamos entender que el reino de Dios va a respaldarnos cuando actuamos en esta línea de lo que Dios quiere. Y eso es lo que es tan importante para nosotros entender. No solo servimos dentro de la iglesia, un paradigma que se rompe hoy. Ok, ahora importante es entender qué es la iglesia y afuera, porque algunos dicen ya la iglesia no se necesita. Pero cada monte es importante. Para transformar una nación se necesita conquistar los territorios y establecer en ellos. Muy bien. Qué triste cuando lo que debe ser una norma se ve como un extraordinario. ¡Wow! Excelente frase. Excelente frase, sí. Eso es, me encantó. Muy buenas tardes. En lo personal me encanta su pasión por la transformación del entorno en el que impacta y su compromiso y convicción. Gracias. Ser diferentes donde quiera. Entender la verdadera misión que nos encomendaron, no importa en dónde trabajes, siempre y cuando lo hagas en nombre de Dios y dando ejemplo. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, voy a saltarme aquí. Si somos templo y morada de Dios. Otto también dice, el reino de Dios no fue concebido para la iglesia. Aquí es donde empezamos a entender que la iglesia es la idea de Cristo, pero es un centro donde la verdad debe ser discipulada a los líderes que van a ir a conquistar. Cuando yo pienso en esto, pienso en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Había una tribu de levitas, pero las otras 11, ¿qué hacían? Estaban conquistando, eran las que iban a la guerra. Pero había un círculo interesante porque finalmente es una confrontación contra otros dioses.
Siempre va a haber una batalla. O sea, Venezuela en este momento hay un tema de vudú y santería que hay que romper. Y nosotros también tenemos situaciones en este país que no solamente se trata de ir desde una buena intención de leyes correctas, es la combinación de los dos elementos. Desde pequeño pensaba que mi llamado, Hernando dice, solo era para el ministerio eclesial y no el secular. Bueno, Hernando, bienvenido al club. Yo por mucho tiempo también pensé lo mismo porque pues era el paradigma. Y ahora necesitamos entender, aquí no necesitamos tomar como un resentimiento hacia atrás. Recuerden que es una revelación progresiva. Atrás no había este entendimiento. 50 años atrás todavía no había un mensaje claro de reino y de estas dimensiones que estamos hablando, porque cada cosa tiene su proceso. Voy a decir esto y lo voy a decir muy rápido, pero esto es algo que se puede ampliar en algún momento. Cuando ustedes piensan en el tabernáculo sirve como un modelo perfecto del cronograma de Dios también. La puerta de los 4 colores representan los 4 evangelios y es Jesús. Pero cuando nosotros entendemos el siguiente altar del holocausto, está presentando la revelación en la sangre, que es fe, y es lo que Martín Lutero empieza a desarrollar. Juan Wesley entiende lo que se llama el lavacro, que es la santidad. Pero luego viene el movimiento avivamiento de Azusa, que es el candelero, cuando es entrar al lugar santo. De ahí se pasa al movimiento carismático, que tiene que ver con los panes de la proposición, que eran espolvoreados con incienso y debía comerlos el sacerdote. Es revelación que se vuelve, es dulce pero se vuelve amarga porque hay incomprensión. Y eso guía al altar del incienso, que tiene que ver con llenar de un cubrimiento para entrar al lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo la revelación es que es Jesús en la mesa o en el propiciatorio, pero está hablando del rey. Por eso, si ustedes entienden la progresión, estamos entrando a la época del rey y su reino. Y por eso el mensaje del momento es el reino de Dios, que necesitamos comprenderlo en otra luz. Es un paréntesis allí que provoca algo para mirar, especialmente porque sé que hay algunos pastores también aquí. Muy bien, importantísimo este ejemplo de liderazgo, pero tenemos un gran problema. Los cristianos no estamos siendo influyentes, no ganamos elecciones de forma contundente, no estamos en puestos. Creo que el problema es que Dios promueve cuando nosotros no estamos solamente tratando de ganar, sino de servir. Y creo que aquí hay un elemento muy importante que parece igual, pero no lo es. Pero voy a adelantarme para avanzar y continuar. Muy bien. Entonces, vamos a mirar algo más acá. Y si vamos nosotros al apóstol Pablo, quiero presentarles a ustedes esta escritura de la versión El Mensaje de 2 de Corintios 10. Para mí, cuando la vi por primera vez, fue reveladora. Porque en la Reina Valera dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribamos argumentos, pero al leerla aquí cobra sentido a lo que estamos batallando, y el apóstol Pablo lo entendía. Dice, el mundo no tiene principios, es solo la ley del fuerte allá afuera, el mundo no juega limpio, pero nosotros no vivimos y luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo o la manipulación, ellas son para demoler toda esta cultura masiva de corrupción. Usamos nuestras armas poderosas para la destrucción de filosofías moralmente torcidas, derribando barreras erigidas contra la verdad de Dios y llevando todo pensamiento suelto, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo. Aquí, de repente, empezamos a ver que el evangelio sí tiene que ver con una reforma de naciones y traer naciones a la libertad. ¿Por qué? Porque hay filosofías o esquemas de pensamiento que totalmente sabotean el plan de Dios y someten a los pueblos a esclavitudes. Todo lo que estamos viendo hoy desde un progresismo, cuando empezamos a mirar las líneas finitas desde donde todo esto se mueve, usted se sorprenderá cómo
Open Society y Soros, está metido en todo el foro de Sao Paulo y toda una carta que parecería traer libertad, pero en lugar de ello somete. ¿Por qué? Porque son filosofías moralmente torcidas. Y aquí es donde nosotros por eso necesitamos venir desde esta cosmovisión bíblica, pero también desde entender la mente y el corazón de Dios, cuáles son las verdades de Dios que efectivamente traen libertad hacia pueblos. Y eso nos lleva a entender que en este pasaje Pablo también revela un proceso en donde la semilla puede crecer o es un árbol que puede florecer. Esta tal vez está pequeña para algunos, pero es el proceso de pensamientos desde donde nacen las filosofías, que si se llevan a las acciones y se desarrollan como hábitos, forman un carácter y finalmente crean una cultura. Y esto, voy a ponérselos acá, que es la misma imagen, ¿cierto? Solo que de una manera tal vez más práctica. Cuando nosotros hoy estamos viendo cómo los medios nos bombardean unos pensamientos que son filosofías moralmente torcidas, como una identidad de género, como unos temas de aborto, que lo que hacen es llevar a una juventud a ciertas acciones que repiten, esos hábitos están finalmente transformando el carácter, porque el carácter son comportamientos constantes, ya se obedezcan a principios o antivalores. O sea, podemos hablar de un carácter bueno, un carácter malo, pero la sumatoria del carácter es lo que forma una cultura. Y aquí es donde nosotros por eso necesitamos entender que el destino depende del pensamiento. Y el problema es que, por eso me encanta cuando aquí en el ICES se está hablando de un centro de pensamiento, porque es que necesitamos, es decir, el cristiano no tiene un pensamiento crítico, tristemente lo digo, y necesitamos poder llegar a tener discusiones en donde podemos, sin acalorarnos y sin ofendernos, tocar ciertos temas porque hemos profundizado en escritura y empezamos a mirar elementos. Ahora, quiero retomar lo de la tierra prometida, porque yo hablé de las 7 naciones, los 7 montes, que esos montes en esencia lo que están es formando una cultura. Y cuando yo entiendo esto, entiendo que hay tiranías que hoy en día se disfrazan y que nosotros, cuando Pablo habla aquí de demoler una cultura masiva de corrupción, es eso. Si ustedes, y quiero animarles a que se vayan a ver esta película después de ver esto, Gladiador, porque muy seguramente viendo la película empezarán a identificar elementos de cómo este hombre gladiador se gana a la gente no teniendo ni la posición, no teniendo ni el dinero, no teniendo ni los recursos, pero sin embargo puede empezar a hacer las conexiones, que es lo que hoy necesitamos movernos y entender. El aparato que hoy en día global tiene toda la riqueza, el recurso, los medios, carece de lo mismo que tenía cómodo en esta película, pero les dejo la tarea para que ustedes se vean el video. Voy a pasarles aquí otro corto video de lo que es la cumbre global, porque esto es lo que se llama una visión grandiosa. Yo espero que salgan muchas visiones grandiosas de ustedes aquí. Esta no está subtitulada, pero tal vez algunos han oído de Deltan Dallagnol, y es la manera como él ha enfrentado la corrupción desde Brasil, que espero pueda ser de inspiración aquí. En Brasil, una investigación federal conocida como Operación Autolavado está investigando acusaciones acerca de 3.000 millones de dólares pagados en sobornos en un esquema de corrupción en la compañía petrolera estatal Petrobras. Incluso en Brasil, un país con una larga historia de escándalos de corrupción, Operación Autolavado se convierte rápidamente en la más grande. Cientos de miles de brasileños están marchando en las calles de todo el país pidiendo poner fin a la corrupción. El caso está siendo dirigido por el fiscal federal de 37 años, Deltan Dallagnol, que ha implicado a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a senadores, gobernadores, secretarios de Estado e incluso al presidente. Cuando empecé como fiscal federal, quería detener esta corrupción para ayudar a la sociedad y mejorar a Brasil. En nuestro país, podemos calcular que la corrupción roba 60.000 millones de dólares por año. Cuando pensamos en qué podríamos usar ese dinero, como garantizar que millones de personas que no tienen acceso a agua corriente o drenaje lo pudieran tener.
En los primeros casos que trabajé, yo pensé que podría lograr la justicia porque tenía mucha evidencia con relación a crímenes graves como corrupción, cometidos por personas en el poder. Pero en cada caso experimenté lo que todos mis colegas de todo el país han experimentado. Nuestro sistema no funciona en realidad contra los que están en el poder. Decidí no darme por vencido, pero me di cuenta que tenía que cambiar mi estrategia de combate. Si en verdad queríamos detener la corrupción, teníamos que cambiar las leyes de nuestro país. Cuando el caso de Petrobras llegó, Dios nos dio una ventana de oportunidad para hacerlo. Nuestra lucha es como la de David contra Goliat. Tenemos un equipo de 20 abogados contra cientos y cientos de los abogados mejor pagados de nuestro país. Nuestro caso es muy público, todos nos están viendo. Estábamos recolectando evidencia que muestra que cientos de políticos estuvieron involucrados en la corrupción. Cientos. Y estaban muy temerosos y enojados contra nosotros. Cada semana trataban de destruir el caso. Han presentado acusaciones falsas contra las autoridades, contra los investigadores, contra los fiscales y contra el juez. Llegó a ser abrumador y pensé en darme por vencido. Pensé, el sistema es tan corrupto y malvado. ¿Acaso podrá prevalecer el bien? Sin embargo, yo vivo de acuerdo a mi fe y desde mi punto de vista cristiano no debo rendirme. Debo prevalecer. Creo que tú y yo no solo somos responsables por lo que hacemos, sino también por el bien que no hacemos. Y yo estaba en una posición de influencia en donde puedo marcar la diferencia. Seguiré haciendo este trabajo, sin importar si ganamos o perdemos, porque eso es lo correcto. Necesitamos continuar en este caso y encontrar maneras de cambiar el sistema para que tengamos un mejor Brasil, con menos corrupción y menos impunidad. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo en este momento. Muy bien, tremendo, ¿cierto? Pero aquí es donde vemos que yo siempre he tenido un lema y es una golondrina se hace verano. El todo es empezar. Y ellos están en Brasil haciendo algo y yo sé que aquí de este grupo Dios va a levantar también otros Deltan, otros Davids, otros hombres y mujeres que van a entender cómo y qué es lo que tienen que enfrentar. Quiero en esta parte final aterrizarlo un poquitico en nuestro caso colombiano para tratar de entender un poco cómo opera el reino de Dios. Este tema de los 7 montes, a mí, cuando yo lo empecé a escuchar hace unos 15 años, inicialmente no me cuajaba, no lo entendía muy bien. Hasta que de repente logré entender algo muy interesante cuando miré a Venezuela. Y aquí obviamente si yo les pongo esto es lo que ocurre en Venezuela año a año desde el momento en que Chávez entra en el poder. Pero voy solamente a mostrarles unos elementos acá interesantes que están resaltados en rojo a través de los años, porque inicialmente ustedes saben, sube al poder, luego se retira del poder, etcétera, y bueno. Pero aquí empieza algo que es lo que quiero mostrarles, y es en el año 2004, es donde él empieza una campaña de referendo en donde se cambia, obviamente, la constitución venezolana. Luego en el año 2006 anuncia la creación de un partido único, Partido Socialista. 2007 toma juramento, anuncia que se nacionalizará todo lo que ha sido privatizado, es decir, empieza a tomarse empresas. 27 de mayo de ese año sale del aire la emisora privada y empiezan a sacarse medios de comunicación. Luego pasa una propuesta de reforma
constitucional que incluye reelección ilimitada. 2008 Venezuela nacionaliza sector cementero, rompe relaciones con Israel. Y si yo lo llevo simplemente una gráfica muy puntual, a ver, coloco algo acá porque por alguna razón se me fue la imagen. Espero que ya esté. Perfecto, gracias. Si yo les pongo lo que acabo de describir, eran unos cuadros donde tenía una cantidad de fechas que puede ser a veces complejo, pero si yo lo llevo aquí a estos 7 montes, empiezo a entender algo muy estratégico, como el mal también entiende el establecimiento de un reino a través de estos montes. Gobierno, referendo, y lo que todos estos grupos que hoy en día tratan de levantarse con una idea de progresismo y Foro de Sao Paulo, lo que están abogando es porque desde el gobierno se convoque un referendo porque saben que si cambian leyes pueden empezar a cambiar o implementar un reino de oscuridad. Voy a ponerlo de esa manera. La economía, expropiación, leyes económicas en donde hoy en día se ha desfigurado un capitalismo que, si vamos a nuestros fundamentos, fue la reforma la que trajo una honra por el trabajo y la que hizo que un capitalismo surgiera, que lo que pasa es que no funciona cuando el amor se quita y queda sobre el egoísmo. Pero aquí es donde la iglesia hemos fallado en entender el principio. Los medios, cuando él hace el cierre de canales, hoy en día empezamos a mirar una misma estrategia que se está trabajando a nivel del mundo entero, tomando medios es para que sean las voces de lo que ellos quieren colocar. Educación, personalmente teníamos en la congregación a una gente que trabajaba con el tema cinematográfico, tenían una película de Bolívar, antes de que ellos conocieran pues en qué se iba a convertir Venezuela. Chávez compró los derechos de esa película y fue la película que se empezó a pasar en los colegios con la voz de Chávez como un adoctrinamiento. Y por último, la religión, porque empezamos a entender cómo hay una santería y vudú que hoy en día reinan por todas partes en Venezuela. Cuando nosotros empezamos a entender esta narrativa, aquí es donde nosotros empezamos a preguntarnos, claro, cuando se toman varios centros de poder es muy fácil darle el giro a la cultura. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender entonces el momento. Entonces, cuando yo miro esto, y quiero que cuando usted mira esto en el tiempo, si miramos de Jesús para acá, lo que Jesús empezó por eso a declarar fue el reino de Dios. Pero ahora estamos en un momento en donde las normas de Dios están viniendo para las naciones de la tierra, y por eso, aunque no siempre entendemos las cosas, usted y yo estamos hoy acá tomando una capacitación buscando entender algunos elementos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Y aquí es donde vienen ustedes a ver cómo Dios les da ideas para frenar algo. Pero no sé cuántos de ustedes han oído de este tema de Open Society. Soros, un personaje siniestro que forma parte de una agenda globalista, pero que muchas veces lo hemos visto como lejano, como que eso está en otros países. Hasta que en esta semana me encontré con esta perla, en donde empezamos a encontrar que ahora la revista Semana, el 50% ha pasado a ser propiedad de Open Society a través de un personaje que se llama Jaime Gilinski. Y aquí es donde yo empiezo ahora a entender por qué, por ejemplo, en el día de hoy se atacaba tanto al médico que utilizó el dióxido de cloro en Colombia, cuando en realidad globalmente se está demostrando, y científicos que no pertenecen a la OMS, por supuesto, pero están tratando de decir, oiga, aquí hay cosas irregulares, pero los medios inmediatamente entran a callar. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que hay una batalla. Otra perla que les dejo acá es que Bancolombia también, Soros ya compró el 9%. No sé cuántos de ustedes sabían estos detalles. Pero yo creo que aquí es donde nuestro cristianismo, cuando se enfoca tanto en el más allá, deja de ser relevante al acá. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender cómo hay leyes que pueden prohibir esto. Hace unos años mostraba yo el tema de un babalao que hablaba de que no habían podido entrar en Colombia con los sacrificios y rituales porque hay una ley que prohíbe el derramamiento de sangre en sacrificios de animales, algo que la doctora Vivian desde hace años, sin saber lo que estaría haciendo, de pronto
no sé, una guía del espíritu, fue algo que elevaron y lo dejaron como ley en el país, pero que Venezuela no lo tiene. Pero mi punto aquí es que ustedes son los que pueden, a través de mentes jurídicas, empezar a también identificar elementos para frenar esto. Quiero pedirles, de ser posible, porque estamos en el tiempo, pero quería terminar con un video con el ánimo de animarlos, porque es un caso de cómo Gary Haugen, el presidente de Justicia y Paz a nivel global, batalla en una situación en África precisamente de abuso de autoridad, pero para mí es un mensaje que quisiera dejarles a ustedes, así que si está bien con ustedes, quisiera poderme pasar, por tiempo estaríamos pasándonos 7 minutos y con eso les puedo dejar en este momento esto. ¿Está bien? Ok, entonces voy a dejarlos aquí con Gary Haugen. Quiero que, por favor, este es un mensaje al corazón de ustedes, porque ustedes son unos guerreros que son necesarios para el momento que estamos viviendo globalmente. Así que les dejo a Gary Haugen. Nos complace darle la bienvenida a nuestro amigo, el fundador y director de International Justice Mission, Gary Haugen. Era abogado de los derechos humanos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y es líder en el Movimiento Mundial Antiesclavitud. Bajo su liderazgo, IJM sirve a millares de víctimas globalmente y, asociándose con cuerpos policiales, ha llevado a justicia a criminales, restaurando la esperanza a los sobrevivientes. Es el autor de 3 libros y su trabajo ha salido en la revista Foreign Affairs, el New York Times y la revista Forbes. Haugen ha ganado numerosos premios y ha recibido el mayor premio otorgado por el liderazgo en el movimiento antiesclavitud por el Departamento de Estado. Démosle la bienvenida a nuestro gran amigo Gary Haugen a la cumbre. El mejor entrenamiento de liderazgo en el mundo puede por completo volverse inútil por temor. Y Jesús lo entiende. Por lo cual, en su última noche con sus discípulos, les ofrece el único mandamiento que les ha ofrecido más que ningún otro, y es realmente simple: no teman. A través de los evangelios, este es el mandamiento que declara más que cualquier otro: no teman. Porque Él sabe que el temor es la fuerza más poderosa que se interpone para que realmente hagan lo que aprendieron. Y por lo que he presenciado, nada debilita el poder y la bendición de un líder talentoso, dispuesto, prometedor y dotado como el temor. Todos los días el temor sale a trabajar, intentando destruir el sueño. Porque claro, la violencia contraataca. El verano pasado en Kenia, nuestros equipos locales intentaron proteger a un pobre conductor de taxi llamado Josafat, quien era brutalmente abusado por una pandilla de policías local. Pero él no se sometía a su extorsión y ellos casi lo matan. Así que nuestro equipo local de IJM buscaba defenderlo, y nuestro abogado local de IJM, Willy Kimani, tomó este caso y trataba de que estos policías fueran enjuiciados propiamente. Y luego, en junio pasado, después de una de las audiencias en contra de estos policías, Willy, Josafat y nuestro conductor, Joseph, desaparecieron de repente. Y 10 días después, a las 3:30 de la mañana, recibí la llamada de que encontraron sus cuerpos. Los 3 habían sido brutalmente torturados y asesinados, sus cuerpos metidos en bolsas de plástico y arrojados al río. Les pregunto, ¿qué creen que eso hace al sueño de proteger a los pobres de la violencia? El temor va a trabajar. Comienza por debilitar el amor que se tenía para tratar de proteger a Josafat y a otros de esa clase de abuso, y la reemplaza ahora con una preocupación por uno mismo.
Y la pregunta urgente se vuelve en ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué nos va a pasar? Piensen en esto. Jesús era Dios Todopoderoso. Y si alguien tenía derecho de perseguir una visión de líder solitario, hubiera sido Jesucristo. Pero ¿qué decidió hacer Él? Reunió alrededor suyo a un grupo de hombres y mujeres y forjó a una comunidad de valientes. Él se entregó a ellos, invirtió en ellos por años. Y luego en su última noche con ellos, los llamó a ser valientes, a no temer, de hecho. Pero, ¿cuál es su estrategia para asegurar esa valentía en la lucha? Es forjar una comunidad. Es el poder de un equipo humilde, sirviendo el uno al otro. El Señor, el gran maestro, se sienta en el suelo y lava los realmente sucios pies de sus compañeros. Y simplemente dice: ámense los unos a los otros en la forma en que los he amado. Es todo. Porque pueden imaginarse a sus discípulos diciendo: oh, pero Jesús, tú te vas y nos estás dejando la misión de seguir adelante. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el plan de juego? ¿Dónde está todo eso? Y les dice: no. No teman y aseguren su valentía por medio del humilde servicio con el que se cuidan los unos a los otros. Y Jesús está diciendo: estará bien, hagan eso y estará bien. En la persecución de un grandioso y difícil sueño, la estrategia, la planeación, alineamiento, ejecución, recursos, todo eso es totalmente crítico, pero todo estará deshecho si los líderes tienen temor. ¿Y qué es lo único que protegerá al equipo del temor con el paso del tiempo? Es la fuerza de una comunidad auténtica y amorosa que los miembros de ese equipo experimentan juntos. Cuando me despertaron a las 3:30 de la mañana por una llamada de que 3 miembros habían sido asesinados por brutales policías en Kenia, inmediatamente supe que todo este sueño de tratar de proteger a los pobres de la violencia sería ferozmente asaltado por el temor. Y la mañana siguiente, mientras mi esposa e hijos me llevaban cariñosamente al aeropuerto, me subió al avión, me senté junto a la ventana y miraba fijo el arco del horizonte de la Tierra en este largo viaje para reunirme con el equipo que estaba en Kenia. Sabía que nuestra supervivencia contra el asalto del temor dependería de una sola cosa: ¿qué tan bien nos amábamos unos a otros? Un grupo de policías asesinos había declarado formalmente una guerra contra nosotros porque habíamos dicho ya fue suficiente a sus abusos contra los pobres. Y ahora han venido por nosotros. Así que, ¿cómo vamos a responder? ¿Nos esparciríamos con temor? Créanme, nadie nos culparía si lo hiciéramos, ¿cierto? ¿Nos desbarataremos temerosos, peleando, culpándonos y negándolo? ¿O quizás solo dejaríamos en silencio el sueño y tomaríamos algo más, un programa más realista? No. Lo que encontré cuando llegué y me uní al equipo fue algo diferente. Encontré a un equipo abrazándose con fuerza en medio del dolor, abrazados uno con otro. Un equipo viendo de frente a sus propios temores honestos que escogen confiar en Dios y confiar el uno al otro. Un equipo repasando sus pasos con rigor, haciendo las preguntas difíciles, contando el costo y al final recuperando el gozo y recobrando la fuerza de cada uno.
Y al final, todos han escogido hacer un doble esfuerzo en la lucha. Ni un solo miembro del equipo ha abandonado. De hecho, hemos crecido un 20%. Mátenos y creceremos un 20%. Resulta que la valentía, como el temor, es contagiosa. 5 de los sospechosos de asesinato fueron arrestados y también juzgados propiamente, y les diré esto. El esfuerzo más significativo para por fin acabar con el abuso policíaco en Kenia ha sido lanzado en esa nación, y no se va a detener. ¿Y por qué eso? Porque los líderes forjaron una comunidad de valientes, no líderes solitarios. Cuando finalmente aterricé de mi vuelo en Kenia e inmediatamente me uní al equipo de IJM y al desbordante grupo de dolientes en el funeral de nuestros 3 amigos mártires, toda la nación se detuvo por un momento porque el funeral fue transmitido en vivo por todo el país. Y en esas oscuras bancas, el duelo de las familias y de la nación estaba abierto y vivo. Al final del funeral, mientras íbamos saliendo, podía sentir dentro de mí mismo el peso de la incertidumbre, de la lucha. Y sentía acumularse inestabilidad y debilidad dentro de mí, lo sentía. Y mientras iba caminando también sentí una mano amable que me alcanzaba y me tocaba. Alcé la vista para ver un rostro familiar y de hecho podría ser un rostro familiar para algunos de ustedes. Porque hace 10 años, aquí en la cumbre, compartí otra historia de oscuridad de un extraordinario joven llamado David Makara. Cuando David tenía solo 10 años, la tragedia lo echó completamente solo para sobrevivir en las calles de los barrios bajos de Nairobi. Estaba solo, pero tenía que cuidar de su hermano bebé a los 10 años. La vida era difícil y atemorizante, era una lucha, aún en la pequeña vida que David había logrado forjar para sí mismo. Se derrumbó un día cuando, otra vez, policías abusivos lo asaltaron, le dispararon y lo dieron por muerto. Cuando los abogados de IJM lo encontraron, estaba encadenado a una cama de hospital. La bala destrozó su brazo y fue amputado y ahora enfrentaba cargos falsos de esos policías. También compartí que en los siguientes años mis colegas pudieron lograr su libertad. Pudieron ayudarlo para ir a la escuela, donde dijo que un día sería abogado, para así luchar por aquellos que eran vulnerables de la manera en que le habían ayudado. Fue un hermoso sueño y una maravillosa historia. Y ahora, casi una década más tarde, este era el rostro brillante de valor y gozo que me encontró en ese servicio funerario. Era David Makara. Entre nuestros primeros clientes en estos 20 años de lucha para proteger a los pobres de la violencia policíaca. Y él solo quería que yo supiera que estaba bien. Quería que yo supiera que este huérfano callejero realmente se había graduado de la escuela de leyes, que iba a continuar luchando. Y me miró directo a los ojos y me dijo: hermano, nunca dejaremos de luchar. No te preocupes. Ganaremos. Verán, David es un líder forjando una comunidad de valientes y él estaba invitándome a su equipo. De hecho, hace unos días los periódicos en Kenia contaron la historia del nuevo abogado de la nación, David Makara. Y en el día que estaba celebrando su aceptación al Tribunal Superior con su peluca, bata y todo, celebrando con su familia y con su esposa e hijos y su familia de IJM,
se tomó el tiempo para escribirme. Me dijo esto: hermano, escuchen esto. Hermano, que siempre recordemos que no somos nada sino siervos en el campo de batalla. El verdadero soldado es Cristo mismo. El verdadero soldado es Cristo mismo. Como líderes, ustedes tienen un sueño en su corazón. Un sueño de amor. Un sueño de que todo puede ser mucho mejor. Dentro de ustedes, pasadas las distracciones y el ruido, tienen un anhelo de gran bondad. Tienen un amor de un irreprimible poder transformador que viene del Dios que los creó. Por eso es que la verdad decisiva de todo este asunto es esta: que el verdadero soldado en la lucha por lograr todo el bien y todo el amor en el mundo es Dios mismo. Y si nos podemos agarrar de esa verdad al salir de estas puertas, eso es lo que finalmente nos permitirá liderar sin temores. Ahora, 5 años después de que Martin Luther King Jr. diera ese discurso de "Tengo un sueño", se encontró a sí mismo delante de sus seguidores por última vez, pero él no sabía que era la última vez, porque la mañana siguiente iba a ser derribado por un asesino. Pero había estado recibiendo constantes amenazas de muerte, así que tenía una clara conciencia de que su tiempo era limitado. Estaba por última vez con sus seguidores en una iglesia en Memphis, ¿y qué quería que supieran? En otro emblemático momento de liderazgo, él quería que supieran que Dios le había permitido ver la cima de la montaña y que viera que el sueño estaba seguro y que el temor no tenía poder. Estoy tan contento esta noche, dijo King la noche antes de su muerte. No estoy preocupado por nada, no le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Amigos, ya se les ha dado todo lo necesario para liderar este sueño que se les dio, esta lucha que Dios puso en su corazón. ¡Qué glorioso bien pudiera hacer Dios en ustedes y a través de su liderazgo si ponen su confianza en Él como para liderar sin temor! ¿Qué sueño de amor se puede cumplir? Porque su confianza en Él echa afuera todo temor insignificante, porque están absortos por la visión de la certeza de la gloria de la venida del Señor. Así que ahora tomen el sueño, lideren sin temor allá afuera para la gloria de Dios y la transformación de su mundo. Amén. Muy bien. Creo que es un excelente mensaje para cerrar y dejar y animar que hay un reino por ser implementado. Que Dios no se ha rendido de la humanidad, tampoco debemos rendirnos nosotros. Solo entender qué es lo que necesitamos estar haciendo en estos momentos. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.